Cambio de rumbo en el barco. El capitán es un comunista y nos está llevando a Cuba. Y ya sabéis, en una dictadura puedes intentar debatir, pero normalmente acabas escuchando siempre a los mismos y además a todo volumen. Pero ahora sí, ahora mando yo un momento y puedo bajarles el volumen. Welcome, buenas tardes, ubicados y ubicadas. ¿Qué tal estáis? Marina, Enrique, Mar Manrique. Muy emocionadas. Acabo de ver que nuestro logo tiene un ojito y he visto unos... Lo acabas de notar después de Lo 3 acabo de programas. notar y me emociona mucho porque hay hilos conspiranoicos en Twitter que dicen que Rosalía está dejando como imágenes de ojos, como que va a lanzar algo relacionado con ojos. Entonces, Marina, de te repente... tenemos que vetar ya esta información. O sea, tu papel como corresponsal de Rosalía ya basta. En cualquier caso, buenas tardes a todo el mundo. Estoy muy emocionada de estar aquí. ¿Qué eres tú de repente? Se ha vuelto de repente... Ubicaders. No, es que quería decir que ubicaders me gusta más que ubicados y ubicadas. ¿Ubicaders? Ubicaders, sí. Me gusta, vale. Estamos Está fan. ubicaders ya en este Sí, plató. estamos ubicaders. Entonces, hoy vamos a hablar de del torbellino informativo que estamos viviendo ahora mismo con los titulares. Vamos a viajar de Basilea, en Suiza, hasta Canarias con los... ¿Qué se supone que era eso? Es un ratoncito. Ah, un ratoncillo. Es un ratoncito. Una pequeña, una Sí. roedora, no sé qué tipo de roedor eres. Bueno, yo tampoco estoy dada Tenemos para muchos esta tipos de conversación. ratones hoy. Hombre. Sí, tenemos muchos, lo veremos luego. Volvemos al orden del día porque también vamos a pasar por el Congreso de Diputados, por Madrid, donde se ha tomado una decisión bastante polémica, podríamos decir, y debatible, y eso es justamente de lo que van a ir las barras del día de hoy. Muchas ganas de llegar al final del programa y debatir sobre lo que de verdad te importa. Ay, tengo opiniones muy fuertes sobre esto y Marina ya la veo cabreada y no hemos ni empezado. Yo estoy cabreada ya, pero quiero que me cuentes qué es lo que has dicho al principio, que ha sido ese poema, que nos sueltas unas perlitas cada vez. ¿Quién dirías que lo ha dicho eso? No sé, Vito Quiles. Es verdad que podría pegar que lo ha dicho Vito Quiles, pero no, en realidad viene de una película que habla de gente rica en un barco, que es El Triángulo de la Tristeza, de Ruben Östlund, de hace unos años. Es una escena muy mítica en la que un millonario ruso de viaje en un crucero estalla en contra de su gran enemigo, que es el socialismo. Y hablando de cruceros y Canarias, pues ya lo habréis adivinado, vamos a hablar del hantavirus. Sí, y yo la verdad es que no sé si tienen la culpa las ratas o no. Yo creo que hay que lanzar un alegato con el free de rat, free de hámster, free cualquier tipo de roedor que sea. Yo debo decir que tuve un hámster en su momento. Yo también, yo No, pero el pavo se escapó porque empezó a morder, yo no me enteraba, pero una parte como más oculta de la jaulilla fue comiéndosela poquito a poco y luego se escapó. Y yo es que te juro que no se me olvidará jamás este día, que finalmente lo encontré porque se fue al sótano de... Emilio, de la claramente, Pero ese ¿era, hámster estaba ¿era tu mal. mascota? Era mi mascota, ¿Cómo sí. se llamaba? No me acuerdo, tío. Era un hámster, a nadie le importa. Bueno, da igual. El caso que estaba debajo de un sofá y cuando fui a cogerlo, de repente me hizo... No digas que... Ah, la réplica muy bien. A ver, Y dije, ¿sabes qué dije? ¡Que te jodan! no, y Emilio, se murió un allá momento, abajo, en el un sótano momento. sin Emilio, comida. estás quedando fatal porque no sabes ni el nombre de tu hámster, entonces claramente no lo cuidabas demasiado Un bien, segundo, la Emilio, verdad. este legato que acabas de hacer a tu propio, al propio hámster, o sea, que quede claro que Emilio no mató a ningún hámster. No, lo dejé morir. No lo dejó morir tampoco. Emilio respeta a los animales y aquí se valoran. O sea, simplemente murió de viejo. Bueno, pero yo quiero... tú de repente estás muy defensora de los roedores, pero tú especialmente, y no me lo esperaba de ti. ¿Qué te pasa hoy con los roedores? Bueno, es que creo que hoy tratamos el tema del hantavirus desde otro punto de vista, desde cómo los humanos nos hemos visto envueltos con el tema de las pandemias, ¿no? Y de qué manera también nos relacionamos con eso. Y también es verdad que hay que pensar que con el coronavirus los pobres murciélagos fueron al final, ¿no?, los culpables y tienen la vendetta detrás y ahora todo el mundo lo relaciona con el coronavirus y yo tengo miedo de que suceda eso con los roedores y el hantavirus. Pobres así que- ratillas. Free de Rat y el hámster de Emilio. Pero, primero, últimas coordenadas. Bueno, hoy en Últimas Coordenadas, que es nuestra forma de hablar de la última hora, vamos a hablar de un tema que está
revolviéndonos a todos, que es Eurovisión. ¿Qué pasa con Eurovisión? ¿Qué pasa con Israel? La investigación publicada por The New York Times esta semana, que ha sido, pues, ha estado en boca de todos, básicamente. Sí, estamos en semana de Eurovisión. Este martes Israel pasó a la final y España no está, pues, precisamente por esa presencia de Israel en el concurso. Y además tenemos, como decías, Emilio, hay una investigación que ha salido a la luz que vuelve a poner a Israel y a Gaza en el punto de mira. Sí, The New York Times publicó una investigación con datos inéditos acerca del televoto, documentos internos y más de 50 entrevistas. La conclusión es que el gobierno de Netanyahu lleva usando Eurovisión como herramienta de poder blando al menos desde 2018, según ha descubierto el periódico estadounidense. Para sorpresa de absolutamente nadie. Bueno, para sorpresa de nadie, sí. Literalmente creo que es algo que todos como que sentíamos, como aquella cosa que no puedes comprobar, pero que sabes que está pasando, ¿no? Pero yo creo, tío, si lo piensas en realidad, antes del ataque del 7 de octubre y luego las represalias tomadas por parte de Israel, ¿tú crees que hubiéramos llegado a la conclusión de que Israel estaba realmente metiendo tanta pasta? Porque es que tengo datos concretos, vais a flipar. Exacto, probablemente no, pero luego viendo el televoto y la manera que funciona en España, al menos hacía dudar, sí. Sí, porque es verdad que en España ganó el televoto y era como, Lo pero vamos si a ver somos uno luego. de los países más críticos, en Sí. fin. Pero bueno, en Malmo 2024, por ejemplo, que es donde se celebró la final de Eurovisión ese año, Israel se gastó más de $800.000 en publicidad electoral. Básicamente para ganar el concurso, según la agencia de publicidad del gobierno israelí. En Basilea, en 2025, donde se celebró la final de ese año, la campaña fue aún mayor. De hecho, la tele finlandesa Yle, no sé cómo se pronuncia en finlandés, me vais a perdonar, pero vio que Israel compró anuncios en varios idiomas para pedir que la gente en diferentes países votara hasta 20 veces. Pues es una cosa del televoto de Eurovisión, que puedes votar hasta 20 veces, te gastas 0,99 euros por cada vez que votas. Hasta el propio Netanyahu publicó en redes sociales para incentivar que la gente votara 20 veces por el concursante israelí. Sí, y tenemos datos de España, que es lo que ya ibas adelantando. El New York Times obtuvo los porcentajes de televoto de España en la final del 2025 y la verdad es que sorprenden porque Israel se llevó el 33% del voto popular en España, que esos son unos 47.000 votos, y en segundo lugar quedó Ucrania, en ese segundo lugar del televoto español, con un 6,7. O sea, Israel, qué bonito es Israel. La gente que está escuchando. ¡Temazo! ¡Ostras, vaya remember! Me encanta que en realización tuvieran este vídeo preparado. Pero ¿qué es Claro. la canción? Israel, Sí, bueno, qué pero eso es lo que bonito podría Israel. estar cantando la gente que votó, ¿no? Ese 33% de los votos. Estoy sin palabras La ahora mismo, realidad, pero vamos a pensarlo un momento, porque la realidad es que parece que hay una gran diferencia de votos, pero en verdad a Ucrania, con lo que estabas comentando de que una sola persona puede votar varias veces, no le hubiera costado tanto alcanzar a Israel, ¿no? Habrían bastado unos pocos cientos de votantes votando muchas veces. Claro, es que si tú lo piensas, o sea, multiplicas pues 800 personas votando 20 veces, te puedes acercar con varios miles de votos a la votación de Israel. Y ahí es que al final solo te basta pasar al primero para conseguir esos 12 points. ¿Habéis votado alguna vez en Eurovisión? Creo que no. ¿Nunca? No, ¿Tú? a ver, Yo alguna vez sí. se votó, yo creo que voté la semifinal, no sé, bueno, cuando era Chiquili 4 contra la Casa Azul de la Revolución Sexual. ¿Y con quién ibas? Con la Casa Azul. Fanático. Bueno, es muy bestia, me parece muy bestia que Israel ganara el televoto de España. O sea, en España, que pensadle un segundo, o sea, si me está escuchando, es muy probable que consideres que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, y no porque te conozca especialmente, sino porque, o sea, el 82% de los españoles así lo creen. Es un tema estadístico según el barómetro del Real Instituto del Cano. Dicho lo cual, es verdad que el New York Times aclara que no han conseguido demostrar, ¿no?, que Israel haya usado típicas tácticas ilegales, por ejemplo, el uso de bots, ni nada por el estilo, pero las normas de Eurovisión dicen explícitamente que los gobiernos no deben interferir en las votaciones, y hay registros financieros explícitos que muestran que Israel lleva años haciendo precisamente eso. Vale, pero entonces, ¿la Unión Europea de Radiodifusión hizo algo frente a esto que está comentando el New York Times? Bueno, de hecho hay países como Eslovenia que llevan años pidiendo que se investigue el sistema del voto porque dicen que es susceptible a la manipulación, y la UER los ha ignorado o los ha indagado como un poco a medias. Por ejemplo, el año pasado la UER encargó a un consultor que preguntara a las cadenas de los diferentes países participantes para ver si había cosas chungas, pero los miembros solo se les dio un resumen de lo que habían investigado y ni siquiera estaba completo. O sea, como que no tienen ninguna intención realmente de enseñar esa transparencia que la gente pide. O sea, se miró a medias, ¿no? Un poquito el tema. Exactamente, sí.
Pero bueno, que en diciembre, por ejemplo, en Ginebra tenían que decidir qué hacer con Israel, en diciembre de este año pasado, después de que precisamente países como Eslovenia o como España hubieran pedido que se investigara más. Y ahí lo que hicieron, exacto, fue cambiar las bases del voto. O sea, en vez de echar a Israel, que mucha gente lo pedía, pues lo que hicieron es limitar a 10 votos por persona como máximo y prohibir campañas masivas. Pero no se mojaron con la participación de Israel, claro. No se mojaron Pero, por eso. de hecho, cuando salió la investigación del New York Times esta semana, el director del festival, que se llama Martin Green, estaba en rueda de prensa y descartó el artículo diciendo que era un artículo de quien no ha ganado. O sea, como sugiriendo que el New York Times había publicado porque estaban puteados porque o sea, Israel había quedado muy arriba. Como Y entonces, picados, ¿no? sí, como Es picados. un comentario digno de Donald Trump esto, es lo que diría. Bastante Bueno, es bien. que ya cuando te tienes que defender, ¿no? Con cualquier tipo de justificación, eso huele también un poco a chamusquina. La pregunta es, ¿is it really, Martin, ¿no? Lo que estás diciendo, pero bueno, hay un momento concreto que también resume muy bien toda esta situación y es que en una reunión en Croacia el equipo de Green hizo 2 presentaciones seguidas que se contradecían un poquito entre sí. La primera decía que la campaña israelí no había afectado al resultado de la final de 2025 y la segunda enseñaba a las cadenas cómo podían usar las redes sociales para conseguir más votos. O sea, literalmente, en la misma reunión, las campañas online no cambian el resultado, pero haz esta campaña para cambiar los resultados y ganar tú. Sí, pero con De todo verdad. esto, ¿no? Mientras todo esto estaba sucediendo, lo que realmente la organización del festival estaba haciendo era calcular el impacto económico de perder a los países críticos con Israel o bien de perder a Israel y a sus defensores. Y estaban ahí viendo que les Sí. compensaba más. Y parecía que a nivel económico, vamos, cualquiera de los 2 resultados no era bueno para Eurovisión. Sí, y además, o sea, yo creo que hablamos mucho de Eurovisión, Israel y todo lo que quieras, pero lo importante, la razón por la cual hablamos de Eurovisión e Israel es porque en Gaza sigue habiendo una guerra, ¿no? Porque aunque Trump se jacte de decir que ha conseguido la paz por todo el mundo, el alto al fuego realmente nunca ha sido un alto al fuego. De hecho, desde el alto al fuego entre Israel y Hamas, que fue el pasado octubre de 2025, han muerto más de 850 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. De hecho, la firma de monitorización de conflictos ACLED informa de un 35 más de ataques en Gaza entre el mes de marzo y abril. Es decir, ha habido un aumento de mes a mes. Yo creo que aquí se están aprovechando un poco del silencio mediático o también incluso del cansancio mediático, porque mucha gente, en cuanto ya se empieza a hablar mucho de la guerra, ha pasado también con Ucrania y Rusia, ¿no? Que la gente ya desconecta. Y sobre todo se dilata en el tiempo, ¿no? Claro, y ahora que está el foco puesto en Irán, dicen, pues bueno, nosotros vamos a tener oportunidad de seguir aprovechándonos Claro. de la situación gazatí. Sí. Pues sí. Hay otro asunto también y es que esta semana el Parlamento israelí aprobó por 93 votos a 0 una ley que crea un tribunal especial con potestad para aplicar la pena de muerte a los palestinos detenidos por los ataques del 7 de octubre. Sí, organizaciones de derechos humanos israelíes avisan de que la ley permite pruebas obtenidas bajo tortura Wow. y retransmitir juicios en directo, que los llaman un poco los juicios espectáculo. Sí, de hecho, esto tiene que ver específicamente con el ataque de Hamas, el del 7 de octubre de 2024, 23. Sí, 24. ¿24? ¿23? Sí. Ahora estoy con dudas. Bueno. Bueno, da igual. Pero en cualquier caso, que esto se suma a otra ley que ya pasaron el pasado marzo para poder condenar a muerte a aquellos palestinos que asesinen a ciudadanos israelíes. 2023. Que es 2023, que es una medida que fue muy criticada por la comunidad internacional, ¿vale? Y claro, ¿qué pasa? Que esa ley la pasaron en marzo, entonces no podía aplicar a los que están siendo condenados por el ataque del 7 de octubre. Pero tampoco hemos visto consecuencias demasiado graves sobre las sanciones que esta semana ha aprobado la Comisión Europea. Sí, además que recordemos, es solo contra algunas organizaciones e individuos concretos que están vinculados a la violencia contra los palestinos por parte de los colonos israelíes, que no nos vamos a poner a profundizar, pero es una medida como muy concreta para algo muy específico que ocurre en Cisjordania, en este caso mayoritariamente. Sí, entonces, ¿ha servido de algo que España no participe este año en Eurovisión? A ver, es verdad que las reglas, como tú bien apuntabas, han cambiado, es decir, ahora se puede votar 10 veces en vez de 20, pero el resultado sigue siendo el mismo, que es que Israel está compitiendo en Viena. Y este sábado el representante israelí, por ejemplo, publicó vídeos para pedir que la gente votara 10 veces por él, además en varios idiomas, incluyendo el español. A ver, Eurovisión le mandó un aviso formal, pero la realidad es que el vídeo ya se había publicado y estaba distribuido. Total. Sí, entonces no sé si el boicot ha cambiado algo, solamente ha servido para que 5 países estén simplemente fuera de la conversación. A ver, ahí hay 2 lecturas, ¿no? Porque es verdad que por un lado, sin la presión de los países que se fueron, pues no tienes a Radio Televisión Española tirando del hilo y esta investigación quizá del New York Times no se publica, ¿no? Y luego por otro lado es que Israel sigue en el concurso, podría ganar el televoto pese a las acusaciones de que está abusando, de que tiene una influencia desmedida en conseguir que el televoto termine yendo favorable para ellos y que Eurovisión sigue sin investigar de verdad.
Y la realidad es que los que siguen dentro tampoco es que estén haciendo demasiada cosa. La artista sueca Felicia fue reprendida por la propia organización esta semana por decir públicamente que participaba para asegurarse de que Israel no ganara. Y lo que sucedió es que Eurovisión la ha sancionado a ella, la reprobó, pero Israel pues puede pedir votos masivos. De verdad. Es muy bestia. Eso también aquí yo me pregunto como el eterno debate, ¿no? ¿Qué es más útil, protestar desde dentro o fuera señalando, ¿no? ¿Cuál de las dos opciones? A ver, yo creo que no lo sabemos, porque tampoco sabemos qué está pasando entre bambalinas. A mí me parece que después de este certamen veremos si los países que se han quedado dentro son capaces de presionar lo suficiente para que haya un cambio de paradigma. Pero esta semana, mientras en Viena vamos a ver pirotecnia, espectáculos, música y concurso, en Gaza, mientras tanto, es donde han aumentado los ataques un 35% mes a mes. Y casi nadie está mirando ya. Sí, yo creo que también el no participar en Eurovisión es, antes que nada, un ejercicio de coherencia con lo que creemos. Ya hemos dado los datos. Los españoles consideramos que lo que está pasando en Israel es un genocidio, ¿no? Entonces, pues no participar, como mínimo, haga algo más o haga menos, sí que es un ejercicio de coherencia. Sí, o sea, y aparte que un genocidio, ¿no? En marcha, o sea, esa es la clave. Pero ahora vamos con nuestro tema principal de Ubícate, después de haber hablado de estas últimas coordenadas, así que es esa sección en la que os ayudamos a ubicaros de verdad, que es la aguja magnética. Maravilloso. No, una cosa, sus pequeñas gafitas y su gorrito de natación. Están como hechas a ganchillo, me encantan. Yo la próxima vez las quiero ver Mucho. haciendo natación Uy, mira, sincronizada. hombre. honestamente. No, pero pero- ese no es un 10, ¿eh? También te Eso digo, no es una bueno, puntuación de 10. hazlo estáis pillando la referencia, ¿no? Yo podría pensar que Ratatouille. Hazlo Digo, tú. han salido las dos ratillas saltando como natación sincronizada y digo, ese salto no es de 10. Y dice, "Mar, hazlo tú". A ver, yo hoy vengo de defensora de la rata. Esto Pero es un así. segundo, más allá del concurso, ¿entendéis la referencia o no entendéis la referencia? Hombre, Claro, o sea, hombre. esta es la significación perfecta de lo que decía el otro día el presidente canario, Fernando Clavijo, para justificar su decisión de que el MV Ondius, el crucero donde surgió este brote de antivirus del que estamos hablando ahora, no atracara en la costa de Tenerife. De hecho, dijo textualmente que las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en agua durante largos periodos de tiempo, hasta 3 días seguidos, y por eso no quería poner en riesgo a los canarios. Hay que recordar que la mayoría de los antivirus se transmiten exclusivamente de roedores a humanos, de ahí que Clavijo quisiera que las ratas llegaran nadando a la costa canaria. Pero vamos, es importante recalcar que lo que dijo Clavijo no era verdad, no viene de las ratas esta variante del antivirus, viene del ratón colilargo, ¿vale? Que no está presente en Europa. Visibilidad de estas ratas claramente traerían, porque son unas excelentes nadadoras. Solo que me Y temo encima van que no muy a la son. moda, ¿eh? ¿No? A Son mí cool. me ha gustado. Tienen ganas de meter un poco de mierda a la ciudad. Sí, la realidad es que se nos está yendo a todos la cabeza con el tema del antivirus, más que nada porque lleva décadas existiendo, pero una vez parece que aterriza en España y llena todos los titulares, es cuando nos echamos las manos a la cabeza porque parece que puede afectarnos. De hecho, ¿recordáis el fallecimiento del actor Gene Hackman y su mujer Betsy Arakawa en su casa de Nuevo México? Que se habló mucho porque es un actor muy, muy conocido. Claro, yo creo que hay gente que también no lo recuerda, pero estoy segura de que si buscan la imagen en Google sabrán de quién estamos hablando, porque se hizo Seguro, bastante seguro. popular Gene- en su Gene momento. Hackman, además, es que es un actorazo. Pero en ese momento la gente se quedó consternada por la muerte, pero no por el motivo, porque en 2025 la mujer Betsy falleció por antivirus y hubo cero alarmismo en ese momento. ¿Qué pasa? Que vivían en una zona con ratones ciervos, que por cierto son súper cuchus, los he buscado, tienen como las patitas muy finitas y como elevadas, parece que vayan en zancos. O sea, es como, Son como un como unos chihuahuas. es como un ratón y luego con patas muy Bueno, finitas o sea, largas. es como nuestro Morales, que también tiene las patas muy finas. Es Luego verdad. lo vamos a ver. De hecho, nuestro luego, reportero invitamos mono. a Morales a que hable porque vamos a ver si podemos ver las patas. O sea, cute, pero no tan cute. No tan cute, perdón. O sea, yo solo os digo que son cute, pero es verdad que transmiten virus. Pero bueno, en cualquier caso, se sospecha que la mujer de Gene Hackman se infectó por estos ratones ciervo. Pero claro, no es lo mismo un fallecimiento en casa, ¿no? Porque ha sido por el campo, que un crucero de lujo donde se infecta bastantes personas en este caso. Sí, en cualquier caso, la pregunta que nos hacemos hoy aquí no es tanto el qué es el antivirus, sino por qué nos alarma tanto algo que lleva décadas existiendo realmente. Y luego también entender qué dice esto de nosotros
nosotros, de los medios y también de las secuelas que el COVID-19 dejó en nosotros. Bueno, y sobre todo, ¿qué hemos aprendido de la pandemia anterior para aprender a gestionar mejor esta de ahora? Sí. Bueno, que no es una pandemia, por cierto, no es lo mismo, pero Exacto. bueno, me entendéis. Aunque Bueno, adelantamos que los mandatarios no acaban de ponerse de acuerdo con los posibles acuerdos para una gestión mundial de una potencial pandemia futura, y eso es lo realmente inquietante y lo que realmente nos preocupa, así que quedaros que os lo vamos a explicar. Pero vamos a poner algo de contexto. El hantavirus es una familia entera de virus que lleva en este planeta probablemente desde que existen los roedores, y eso son millones de años, chicos. Sí, joder, llevan tiempo aquí los cabrones. Llevan tiempo. De hecho, el primer brote de hantavirus documentado fue en 1951. Durante la Guerra de Corea, algunos soldados empezaron a desarrollar una enfermedad que derivó en fiebre hemorrágica y en afectación renal. 3 años después ya se habían diagnosticado unos 3.000 casos entre militares. La mayoría de estos soldados estaban cerca del río Hantan, de ahí viene el nombre del Esto es un- hantavirus. Sí, es un dato bastante curioso. Eso sí, el virus no solo estuvo en Corea del Sur, sino que retroactivamente también se vio en China, en Siberia y en Europa durante las 2 guerras mundiales. Y ahora, pues lo que ha hecho viral al colilargo, ese ratón silvestre que transmite la enfermedad, es una cepa conocida como el virus de los Andes, y es la única capaz de transmitirse de persona a persona, al menos de forma documentada. Y esta cepa se descubrió en el 2002 en Chile, específicamente. Sí, y luego también esa transmisión de persona a persona la vimos en 2019 en Epuyén, en Argentina, un año antes de la pandemia del COVID, donde hubo un brote de fiesta de cumpleaños que acabó al menos en 29 casos y 11 muertes. A ver, esto parece peor que el cumpleaños brasileño de Señales. ¿Sabes lo que es eso? Yo no La verdad es que recuerdo, no. la verdad es que no, yo no Los sé que de qué hayan estás visto la hablando. película de Señales de Shyamalan se acordarán que aparece un extraterrestre cruzando en un cumpleaños brasileño y da un cague esa puñetera escena. Pero ¿y mata gente? No lo sabemos, en realidad nunca lo supimos, pero yo ¿Asumes tiendo a que sí, pensar no? que sí. Bueno, el tema es que aquí, con este brote en Epuyén, las autoridades pusieron en marcha una cuarentena estricta, un rastreo riguroso de contactos y el aislamiento de personas cercanas, que también ya esto nos viene sonando, ¿no? Un poco. Hay que decir que las cepas encontradas en América tienen una tasa de letalidad mayor y provocan más síntomas cardiopulmonares, que es lo que estamos viendo también en los afectados del MV Ondius, el crucero en cuestión. O sea que el brote en Epuyén fue contenido antes de que saltara todo el tema del coronavirus en el año 2000, porque Epuyén sucedió en el 2019 y todo eso no saltó a la palestra pública porque lo que decimos fue contenido. Sí, pero la realidad es que desde que empezó el hantavirus a llenar titulares, hemos tenido todos una especie de reacción emocional y visceral que es bastante brutal, porque yo lo he visto prácticamente entre todos mis conocidos. Sabemos que el riesgo de contagio es menor que el hantavirus, al menos si te dedicas 5 minutos a leer algunas de las noticias de los medios más prestigiosos que han hablado con expertos, pero es verdad que ha sido que mucha gente ha visto a Fernando Simón dar las declaraciones intentando que fueran tranquilizadoras, ¿no? Pero ha sido escuchar su voz y aunque quisiera transmitir esa paz, ha creado para mucha gente el efecto contrario. Eso es. Pero tenemos una explicación para esto, ¿vale? Venimos aquí con datos y todo esto lo justifica la neurociencia. Pensad que todo lo negativo que vivimos lo recordamos más, ¿no? Lo recordamos con mayor profundidad, lo procesamos con mayor detalle que todo lo positivo. Y esto es una explicación que tiene el psicólogo social Roy Baumeister, que lo llama Bad is stronger than good. Lo malo es más fuerte que lo bueno, ¿no? Es una solución evolutiva, porque un organismo que aprende más rápido de las amenazas al final sobrevive mejor. Es curioso esto, porque yo lo estaba pensando antes cuando leía el guión y digo, en realidad cuando haces un viaje y pasan cosas malas, esas cosas malas luego se te olvidan, solo te quedas con lo bueno. Pero tal vez tú ¿Cómo? olvidas... ¿Por qué? Sí, no, ¿no? un momento, tal vez tú olvidas una discusión con una pareja o demás, pero si te, por ejemplo... Bueno, no estaba pensando precisamente en eso, No, estaba pero pensando digo, más en una pero cucaracha que me encontré. Estamos hablando de un organismo que al final Porque llovió mucho. te enfrentas a las amenazas, ¿no? E intentas sobrevivir. O sea, si a tal ver, un vez... segundo. Una discusión de una pareja o una cucaracha que te encuentras en el metro no es una razón para que te triggere y te active en la mente todas las amenazas. Piensa que esto es como viene de las amenazas de vivir en la sabana, que vienen Eso es. leones, de que te roben, Sí. que te atracan. Eso se queda resguardado. Entonces de repente estás en tu casa, Esa es la en tu diferencia que quinto, sin ascensor y tienes miedo de que te venga el león. De esto va el tema. Es lo que intentaba establecer la diferencia. Que no es lo mismo un viaje random en el que te duele el pie y luego 2 años después no te acuerdas que te dolía el pie. Pues yo me acuerdo Yo- que yo cuando hago un viaje y estoy constipada, uy, qué mal lo pasé. Yo hice un viaje que pensaba que tenía coronavirus en el año 2020, claro, y bueno, lo pasé fatal y les di el viaje a mis amigos porque no pero quería yo contagiarles. creo que en este caso el bad is greater than good tiene que ver con que el malo ha tenido un impacto emocional muy bestia Claro, pero- por la cantidad de gente que ha fallecido, por el Claro, hecho de que sí. estuviéramos Y no, encerrados.
Pero un momento, que sigo con mis explicaciones científicas, chicos. La amígdala, que es la parte del cerebro que detecta amenazas, procesa la señal de peligro antes que el córtex prefrontal pueda evaluarlo racionalmente. O sea, que tenemos una reacción emocional antes de poder nosotros razonar sobre ello. Sí, aquí el tema es que aunque tú no te estés enfrentando a ningún riesgo, en tu cabeza se activan todos los indicadores de que sí que hay riesgo, ¿no? Y cuando este sistema ha sido entrenado por el COVID, se dispara pues, con mucho menos estímulo, ¿no? Lo que contaba Mar ahora. Antes del 2020, la mayoría de la gente pensaba, bueno, pues esto no va a llegar aquí, no es un problema, se va a quedar en China, ¿no? Todos lo pensamos. Pero claro, de repente pasa y llega, nos confinamos, más de 2 semanas, más de 4 semanas, más de 6 semanas, y entonces pues es inevitable que pasa algo como el antivirus o como otra noticia en otro crucero y todos estamos muertos de miedo de qué puede pasar. Porque tienes el recuerdo malo antes de poder razonar, ¿no? O procesar toda la información que también te están dando todos esos expertos de que realmente esto no tiene el calibre de una pandemia y demás. rtv.es, pam, buscar y te metes, lees la primera noticia de qué es el antivirus, debo preocuparme y ya te tranquilizas. Tú lo que estás haciendo es intentar que este programa continúe después del alegato antianimalista que has hecho antes, ¿no, Emilio? Chicos, pero... o sea, yo lo que sí que quería apuntar, un poco para darles el prisma político, es que de esto se puede aprovechar la política de una forma tremenda, ¿no? Porque esto igual suena el concepto un poco complejo, pero esa reactividad emocional que tenemos la aprovechan muy bien los partidos políticos. O sea, al final el miedo es una de las herramientas políticas más eficaces que existen a todos los niveles, y en una sociedad post-COVID con el sistema nervioso en alerta constante, ahí es cuando... te lanzas. O también te puedes hacer lo contrario, ¿no? Que decides evitar la información porque ya estás tan saturado, tan temeroso, que decides, pues eso, no informarte. O sea, son las dos reacciones que se podrían tener originadas por este 2020. Y hay otra reacción que tenemos todos aquí, que es la de la risa. No sé vosotros, a mí en TikTok me han salido esta semana, todos los días me salen en TikTok gente haciendo bromas sobre posibles confinamientos, sobre hacerse virales con vídeos, como vivimos el auge de la plataforma de TikTok gracias al COVID, ¿no? Pues a ver qué plataforma será la nueva plataforma y todos nos haremos como influencers. Ha pasado siempre, ¿eh? Cuando ha habido, por ejemplo, con la guerra de Irán, cuando empezó, ya estaba todo... Estamos al inicio de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y ya se empiezan a hacer memes al respecto de si vas a las trincheras, lo hemos hecho nosotros, también somos culpables. Pero de todas maneras, Marina, Mar, no hay que olvidar algo que hemos aprendido de toda la gestión del coronavirus en 2020, que para empezar tuvimos vacuna en menos de un año. En España en 2024 el 85% de la población estaba vacunada y eso está... No, es que eso es un hito, se desarrolló la vacuna en una velocidad pasmosa y a mí lo que me hace pensar es, jope, si eso se consiguió en el 2020, ¿no? Aunando fuerzas todo el mundo, pues ¿qué se podría conseguir con la cura contra el cáncer o con solucionar el sistema de la vivienda, la crisis de la vivienda que estamos viviendo ahora? Sí, también hay otro tema que es que desde el COVID también se han generado muchos más protocolos conjuntos, están más coordinados los ministerios gracias a eso, hay por fin reservas de material sanitario para hacer frente a estas situaciones, ¿no? Nos pilló de imprevisto total, mal, porque había cantidad de expertos y de científicos que avisaban de que si venía una pandemia mundial no estaríamos listos para confrontarla, no lo estuvimos. Creo que es hora de escuchar a los científicos de lo que nos dicen, que a veces como que por miedo tú dices, oye, no quiero sembrar pánico en la población, y tiene sentido, pero a la vez hay que escuchar a las voces expertas que tienen credibilidad y legitimidad para decir lo que dicen. Discrepo profundamente contigo. Ok. Sí, no, voces expertas no, hay que escuchar al cine. Y el cine, con las películas de zombies o con películas como la de Steven Soderbergh, Contagio, ya avisaban de que esto podía ocurrir y aún así no estábamos preparados. Pero bueno, siempre la cultura por delante. Hay que escuchar a zombies, Emilio. Sí, hoy estás, vamos, para coronarte, chaval. Estoy bastante retard hoy, pero sí. No, de todas maneras, yo había visto la comisión de The Lancet, ¿vale? Que es esta revista científica tan importante, publicó un informe con 28 expertos mundiales en políticas públicas y fueron bastante críticos con la gestión de la pandemia. Sobre todo hablaban de la falta de cooperación internacional y esa epidemia de la desinformación que se produjo a todos los niveles. Las plataformas intentaron hacer algo al respecto, pero eso ha tenido a futuro el efecto contrario, ¿no? Porque ahora lo que vemos es que hay muchísima desinformación y crítica precisamente a esas políticas de moderación que se establecieron entonces, que fueron importantes a muchos niveles. Sí, estamos hablando un poco de todo lo que aprendimos positivo, también hay cositas negativas, hay una desconfianza institucional post-COVID, ¿no? Porque nosotros recordamos pues la rotura de stocks del papel higiénico y los aplausos en el balcón, pero la realidad, que esto es algo que tú estabas diciendo antes, este ha sido un momento en el que la política del miedo, ¿no? El miedo se ha utilizado y políticos y gestores, lo estamos viendo en primera plana, también sacaron rédito político y rédito económico de ese momento. Pero y había muchísima desconfianza. Yo recuerdo perfectamente
los policías de balcón, ¿no? Había como gente que de repente decidía que quería ser policía y que quería señalar y quería Chivarse, ¿no? chivarse Del y vecino que saliese. hacer vídeos, que era Sí. como nos volvimos un poco locos. No, y luego también es verdad que hay muchos que no han aprendido, específicamente bastantes medios de comunicación, Ok. que lo que han hecho es aprovechar ahora esta crisis, si la puedes llamar de esa manera, del antivirus, para el titular fácil, ¿no? Para hacer pues, ataques baratos políticos bastante facilones. Y eso también es lo que genera también muchísima más dispersión de la información a malas, ¿no? Pero yo tengo a alguien, me están diciendo que Morales quiere contarnos algo. Ay, a ver, a ver. Ya, ok. ¿Qué tal, Emilio, equipo? ¿Cómo estáis? Simplemente comentaros que Mar tenía razón en una cosa que decía fuera de cámaras. Y es que el antivirus fue creado por George Soros y Bill Gates y que efectivamente son Pillada. ratas, robots. Una cosa. Por tanto, Mar. A ver, podemos... No, no, shh, Mar, no he acabado. enhorabuena. No sé Mar, si enhorabuena. tengo algo que decir. tengo es un muchas poco lo de cosas que decir. siempre, ¿no? ¿Puedo hablar? No. Entonces, bueno, de que estamos gobernados por un grupo de pero- políticos, medios y demás. No podemos dejarle más espacio televisivo a Morales, ¿eh? Podemos quitar a Morales ya. aborregada y, Oye, chicos. y completamente destruida. Morales Una cosa, despedido, un momento. Mar despedida, Emilio despedida, me quedo sola presentando este Marina, programa no. que ya tocaba. Pero si eres tú la que le pagas, ¿cómo le pagas? No le pago nada, no le voy a pagar más después de este vídeo, por La favor. pregunta es por qué le estamos dando autoridad a un mono con micrófono que no para de decir mentiras. O sea, tú estás hablando de los medios desinformadores y aquí tenemos a un compañero que es el principal desinformador. Basta ya, Morales, lo siento, tío, me caes bien, pero es que a recursos humanos te vas. Debo decir que creo que os estáis pasando. Morales yo creo que simplemente ha escuchado una conversación que has tenido en el camerino y la está poniendo a disposición Que se de lo he todos. inventado, que yo no he dicho eso. Es Bueno, flipante, bueno, ¿eh? encima- A ti te gusta una buena teoría de conspiración Sí, explicada en TikTok, poneros en ¿eh? contra de mí, poneros con Morales, venga. Es que tócate las narices. La oficina de recursos humanos, Pero por cierto, bueno. es Marina, pero... Exacto. No, Entonces, así, pero ¿eh? No soy yo. más allá de lo que estamos viendo, de cómo algunos medios están haciendo frente a esta situación sanitaria y cómo nuestro compañero Morales también decide informar sobre ella, hay algo que nos tiene preocupados y es la falta de acuerdos entre los países para hacer frente a una gestión global, ¿no? Y a una futura pandemia sin los desequilibrios vividos también durante la COVID y el tema de la inequidad. En 2025 la OMS aprobó un tratado global contra pandemias, pero hay una parte fundamental de ese tratado en la que no consiguen ponerse de acuerdo, no consiguen alinearse y de hecho el pasado 1 de mayo se levantaron de la mesa los países que estaban negociando sobre esa parte fundamental porque no conseguían eso, llegar a una decisión común. Sí, esto es bestia. O sea, para que entendamos la magnitud de la situación, mientras todos los focos están puestos en el antivirus y las personas confinadas, no confinadas, etcétera, los gobiernos no se ponen de acuerdo en cómo responder juntos a la próxima emergencia sanitaria real sin que haya desequilibrios entre países. Sí, para que lo entendáis también bien, hay un choque claro entre los países del norte y los países del sur global. Vaya. Los países, sí, vaya qué sorpresa. Los países del sur global lo que dicen es, oye, si yo te doy las muestras del virus, ¿no? Yo libero toda esa información para que tú puedas trabajar con ella y generar esas vacunas, lo que no puede ser es que yo acceda a ellas después que el resto de países, ¿no? O sea, que no tenga un acceso igualitario a esas vacunas. Y los países del norte, los que tienen esas grandes farmacéuticas, no quieren compromisos de este tipo, ¿no? De este tratado de pandemias global, que pongan en riesgo sus patentes o frenen la inversión en investigación. O sea, que ahí hay un choque. El money. El money siempre importa. El money siempre está ahí, ¿eh? No, de hecho hemos hablado con Arce Domingo, que es una científica y profesora de la Universidad IE, cofundadora de la newsletter Te lo dice una científica, ¿vale? Que siempre hacen repasos de estudios y nos ha dejado algo muy claro, que es que más que el brote de hantavirus en sí mismo, lo que debería preocuparnos de verdad es que el mundo sigue sin tener un tratado de pandemias operativo, que es lo más preocupante, es decir, esta idea de la cooperación internacional. Sí, y además también Arce también nos comentaba que esos virus son capaces de mutar. Y entonces no sabemos con certeza a qué nos vamos a enfrentar el día de mañana. Eso seguro que te lo explican las películas que tanto te gustan, ¿no? No, es que te iba a decir algo. O sea, Arce Domingo nos hablaba de un fenómeno conocido como la tropicalización de enfermedades, virus como el dengue o el Zika, que antes estaban restringidos a zonas ecuatoriales, están provocando brotes en latitudes cada vez más templadas. Claro. Y esto es interesante porque The Last of Us, la serie de HBO que habla de esos hongos, ¿no? Que se Sí. contagian y convierten a infectados que van contagiándose unos a otros, en realidad yo hablé hace un tiempo, unos años, con una experta en hongos y ella decía que en el momento que los hongos se adapten a temperaturas más elevadas, ahí es cuando podemos tener un problema bastante más gordo
los seres humanos. Por eso, esa tropicalización de enfermedades, ¿no? Estamos viendo cómo las enfermedades, los potenciales virus van cambiando y, por tanto, necesitamos un tratado global de pandemias que haga que los países se alineen y que estemos seguros en el potencial futuro, el potencial riesgo que podemos vivir. Y es verdad que en España, aunque sí que se aprobó la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que era una manera de centralizar la toma de decisiones basándose en evidencia científica, la realidad es que todavía no está en funcionamiento, o sea que están presionando un poco para que lo pongan en marcha. Sí, así que por recapitular, el antivirus existe y hay un brote activo en zonas de Argentina donde antes no era habitual, con esa transformación que estamos viendo de los virus por esa tropicalización o ese cambio climático de temperaturas. Sí, también hay que recordar ese brote de Puyén que comentábamos antes, que fue el peor en décadas, que se contuvo, ¿no? Y que la OMS dice explícitamente que esto no es el inicio de una pandemia. Sí, que el motivo por el que nos alarmamos tiene más que ver con lo que el COVID nos dejó dentro, ¿no?, en nuestro sistema nervioso, que con lo que el antivirus hace realmente, que, repetimos, lo miras en un momento y sabes que no es tan contagioso. Eso es la amígdala, yo os lo estaba diciendo, la amígdala que reacciona y no razona. Así que lo que a mí realmente me preocupa no es el ratón colilargo, porque pues he estado echando culpa a las pobres ratas. Nosotros, siendo dueños y propietarios de hámsters muy felices, el tuyo concretamente no, los dos míos sí, no me preocupa eso, sino Más la... con el free de rat, ¿eh? El Free de rat, rat. free de hámster, yujú. Sino que lo que realmente nos inquieta en esta mesa es la incapacidad política para realmente firmar un tratado global que nos proteja a todos de una potencial futura pandemia que no nos haga sufrir lo que vivimos en el año 2020. Yo creo que la mejor forma de resumir todo esto es que si en tu grupo familiar alguien reenvía desinformación sobre el antivirus porque quiere poner a todos contra las cuerdas, lo que tienes que hacer es lo que me hizo mi hámster. Y atente a las consecuencias. No, O menos- también una cosa también más diplomática que puedes hacer es ponerle este programa en RTV Play y entonces pues ya estaría solucionado. Bastante buena publi, la verdad. Hombre. Pero bueno, ahora vamos con la opinión incendiaria de este programa, que por cierto la traigo yo en esta ocasión. Vamos con nuestra sección Barras. Esta sección en realidad, Marina, tiene una última hora bastante importante, ¿eh? Tiene una última hora bastante importante, te la voy a dar yo. Este miércoles la Mesa del Congreso de los Diputados ha votado retirar de forma indefinida y cautelar las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y de Bertrand Endongo, dos agitadores de extrema derecha que llevan meses usando sus credenciales de periodistas para perseguir políticos, reventar ruedas de prensa y fabricar vídeos virales. Y ahí el Congreso ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Pero ojo, y hay una puntualización que a mí sí que me gustaría hacer, porque lo que se votaba hoy era retirarle a Vito Quiles y a Bertrand Endongo la acreditación por expedientes concretos, ¿vale? Porque, por ejemplo, Vito Quiles había grabado a Zapatero en una zona restringida del Congreso de los Diputados después de que le dijeran que no podía hacerlo y él sudara y lo publicara igualmente en redes sociales. Y sin embargo, lo que se ha dicho en la mesa del Congreso, con PSOE y Sumar en la mayoría, es que le suspenden la acreditación de forma indefinida mientras consideran otros expedientes, decenas más que hay tanto contra Vito Quiles como contra Bertrand Endongo. Y el PP, de hecho, se ha levantado de la reunión, no ha votado a favor, se ha abstenido de apoyar la decisión de retirarles esta acreditación. Pero a mí lo que me parece es que la mesa ha aprovechado esta situación y ha tomado una decisión rotunda e indefinida que no creo que esté del todo justificada, porque los expedientes, muchos de ellos todavía se están considerando e investigando. También te digo, aquí la Mesa lo que ha hecho ha sido un poco seguir las normas. Me parece mucho más grave algo que hace gente como nuestro querido Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que lo que sí que hace es vetar a medios y a periodistas, ¿no? Lo hizo, por ejemplo, con Associated Press, por no llamar Golfo de América, por llamar al Golfo de México, Golfo de América. O sea, al claro. revés. Por no llamar Golfo de América al Golfo de México. Él quería que llamara Golfo de América. Associated Press quería mantenerse, en plan, Sí. no se llama así y ya está. Y entonces aquí lo que vemos aquí es una institución aplicando sus propias normas a alguien pues, que las ha violado. Entonces yo simplemente le llamo consecuencias. Pero si es que estoy de acuerdo, pero que se esperen a resolver esos expedientes, porque si... O sea, que parece que ahora mismo la única decisión es el tema de Zapatero, ¿no? Que es ese caso concreto, Claro. cuando tienen muchas otras resoluciones abiertas que investigar. Sobre todo porque lo que se suponía, lo que sabíamos hasta ahora es que si se le condenaba o si se le retiraba la acreditación por lo de Zapatero específicamente, entonces había una sanción o una retirada de la acreditación de forma temporal, no de forma indefinida. Por eso digo que creo que me parece poco
posesivo. Yo creo que aquí el problema real es la narrativa que se va a construir después de este hecho y de lo que se ha votado en esa mesa, en el Congreso, ¿no? Porque él lo que va a hacer es terminar vendiendo esto como que le quieren silenciar, le quieren callar para que él no haga preguntas incómodas y a su audiencia le va a llegar eso y no el matiz jurídico, que es lo que se ha decidido en el Congreso. Pero ahí es donde quiero llegar, porque los ejemplos que tienes en Estados Unidos, por ejemplo, con Charlie Kirk, ¿no? El que fuera asesinado, Ben Shapiro también, uno de estos voceros de extrema derecha, a ellos les hacían scratches en las universidades cuando iban a hablar, ¿no? Y los medios pues los ignoraban, les limitaban el alcance en las redes sociales y en algunas plataformas. ¿Cuál fue el resultado? Pues que construyeron auténticos imperios mediáticos sobre esa narrativa de persecución y de silenciamiento. Entonces decían, no, nos silencian porque decimos la verdad. Y el tema es que eso siempre funciona, es que siempre funciona. O sea, que es un poco la trampa comunicativa perfecta, ¿no? Porque si les dejas, crecen, pero si no les dejas, van a crecer también mucho más, porque van a tener esa narrativa de que quieres callar a esas personas. Sí, yo lo que creo realmente es que no sé por qué estamos hablando de esto. O sea, no sé, creo que no deberíamos dar más voz a ciertas situaciones. No sé. A ver, yo creo que el hecho de no hablar de ellos, la realidad es que no los hace desaparecer. Estas son conversaciones que incluso estamos teniendo en los bares, ¿no? Y que también es importante. Si ya forman parte del centro de debate público, ¿por qué no podemos traerlo aquí para justamente debatirlo y debatirlo con criterio y que cada uno saque también sus propias conclusiones? La pregunta no es si hablamos de ellos, sino de qué manera estamos hablando también de todo lo que está sucediendo. Estoy completamente de acuerdo, pero bueno, yo me gustaría que nos salgamos un momento de la decisión de la mesa del Congreso, porque hay algo más grande de todo esto que me parece importante hablar. Hombre, el debate realmente aquí es si hay que tolerar a los intolerantes. Creo que es el debate de fondo que queremos debatir. Y por eso mi barra de hoy, esa opinión incendiaria Dios mío. que tengo, Dios mío. es que creo que sí que hay que tolerar a los intolerantes. Emiliete, creo que estamos en contra. Aquí tienes a una mesa dividida y aquí se piensa que no hay que tolerar a los intolerantes. Y no, un momento, porque yo lo voy a justificar. Es que ya veis que yo siempre vengo con científicos, con sociólogos, con filósofos. Pues ahora voy a citar a un filósofo que se llama Karl Popper, filósofo austríaco del siglo XX. Y él lo llamaba la paradoja de la tolerancia, que básicamente dice que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, los intolerantes van a acabar destruyendo la tolerancia. O sea, no se puede jugar al ajedrez y que tu contrincante lo que haga es patear el tablero de juego, porque entonces no estamos jugando bajo las mismas normas. Sí, también está claro que en algún momento hay que trazar alguna línea, ¿no? No todo se puede poder hacer o decir. Claro. O sea, Popper tiene razón en el principio. ¿Te ha gustado el filósofo austríaco del siglo XX? Es que estoy de acuerdo. El problema es cuando lo aplicas en la práctica, porque aquí la línea la tiene que trazar alguien. Entonces, ¿quién es ese alguien? ¿Es el Congreso de los Diputados? ¿Es el Gobierno? ¿Somos los medios de comunicación? ¿Una mayoría parlamentaria, por ejemplo? Rufián dijo, ¿vale? Gabriel Rufián dijo literalmente que no votaría a favor de expulsar a Vito Quiles si le juraba Vito Quiles que iba a preguntarle a Abascal por la supuesta financiación ilegal de Vox, ¿no? Entonces aquí tienes a un político diciéndole a un periodista lo que tiene que preguntar para merecer sus credenciales. Eso debería ponernos a todos nerviosos, por mucho que tengas una opinión muy concreta sobre Vito Quiles. Dicho lo cual, que igual Gabriel Rufián estaba siendo irónico, pero aún así, a mí me hace saltar las alarmas. Sí, es la lectura que podemos hacer. Yo ahí estoy de acuerdo contigo, Emilio, pero es verdad que creo que estoy segura de que todos estamos de acuerdo, de que todos estos comportamientos que estamos ahora comentando no son periodismo, tenemos casos concretos. Perseguir a la diputada de Sumar, Aina Vidal, hasta impedirle coger un taxi, como hizo en Dongo, y luego sabotear su rueda de prensa y llamarla idiota, no es periodismo. Tampoco lo es entrevistar a una mujer con discapacidad intelectual del 75% para ridiculizarla públicamente o usarla para sus vídeos en redes, como hizo Vito Quiles, y de hecho la Fiscalía ha pedido 2 años de cárcel por este último caso. O sea que creo que estamos de acuerdo en que esto ya es una cosa de humanidad, no son preguntas incómodas, son otra cosa. De hecho, me estaba pidiendo Morales entrar porque se está haciendo pasar por Vito Quiles en el Congreso y tenemos imágenes. Disculpe, señor Rufián, hay algo que la ciudadanía debería saber. ¿Por qué alguien tendría relaciones con una rata? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Si solo he preguntado. Con las ratas hoy. Oye, tengo derecho a informar, ¿eh? O sea, la gente... Escucha, te reviento la cabeza. Rufián. Hay que nos lo detienen. Hay que nos lo Lo detienen. detienen a Rufián. ¡Me tienen a Rufián, no Pero Morales! entonces, ¿con cuántas ratas se ha acostado? Yo también estaría enfadada. ¿Pero por qué tiene a Rufián? ¿Con cuántas ratas se ha acostado? Porque una rata es muy pequeño. Los pantalones. Al final yo creo que lo va a Mira grabar, cómo tío. corre Morales. Bueno, pero entonces, ¿con cuántas ratas se ha acostado? Muy raro, ¿no? Son muy pequeñas. No digo, no le acuso, ¿eh? Digo, Rufián se está enfadando, porque digo. una rata es muy pequeño. O sea, ¿es verdad eso? Pero ¿por qué Tengo momentos van a libertad hacer sus para difamar. preguntas, Este es Morales? un país libre, quiero decir. Al Congreso de Diputados. No,
no digo, no le acuso, digo que si, disculpe, estoy haciendo mi trabajo, Rufián, te reviento la cabeza, Rufián, escucha, tengo libertad para difamar, o sea, es verdad eso. Tengo libertad yo para también lo diría difamar. Es una rata, es muy pequeño, me ha agredido, usted me ha agredido, oye, déjeme. Claro que la he agredido. Rufián, ¿qué pasa? A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Esto es agresión, me has agredido tú a mí. Seguiremos informando. A ver, Chicos, aquí, en realidad, este es el ejercicio habitual que se hace por parte de muchos voceros, ¿no? Que es el yo solo hago preguntas, ¿sabes? Evidentemente, si hicieran acusaciones, se podrían meter en problemas legales, ¿no? Pero como solo hacen preguntas, el tema es que cuando intentas ignorarlos, al final se hacen más grandes. yo, chicos, creo que nos tenemos que reunir como sindicato de Ubícate, porque antes Morales ha dicho una cosa que era un bulo total, que me estaba ahí echando la culpa de George Soros y no sé qué, y ahora estaba pues molestando. Entonces, eso no es un comportamiento periodístico, yo creo que no debería estar como reportero de Ubícate. Y mira que me caía bien, ¿eh? No, Pero- no, se ha pasado por eso, pero aquí algo que ha hecho muy bien Morales es escenificar muy bien cómo funcionan Total. estas personas, ¿no? Y cómo de aquí Morales, si ese vídeo no estuviera generado por IA y lo pudiera publicar y tuviera una cuenta de Instagram Morales, vamos, se viralizaría mogollón y habría conseguido todas las reacciones habidas y por haber, ¿no? Y es Sobre exactamente cómo funcionan Ndongo o Vito Quiles, ¿no? Es un modelo de negocio, ¿qué dices? No, que sobre todo por cómo corría, yo creo. Se viralizaría Claro, por cómo estaba corriendo hombre. Morales con sus pequeños pantalones de Lululemon, ha dicho antes Emilio. de ese vídeo, Lululemon, es verdad. de ese vídeo puedes sacar cientos de miles de... No, puedes sacar mínimo 6 clips de millones de visualizaciones, porque lo que buscan estas personas no es convencer a nadie, solo es pues, conseguir reacciones de la gente, ¿no? Buscan clips virales, provocan, graban, editan y lo publican, ¿no? El político se indigna, el medio lo cubre y nosotros pues estamos aquí debatiéndolo, ¿no? Ellos monetizan cada paso Sí, de este proceso. provocas, lo grabas, lo editas rapidito y lo publicas en Totalmente. todas partes. Y aquí está el maestro de todo esto, que es Steve Bannon, que es el teórico que está detrás de la estrategia de Donald Trump y de su éxito, podríamos llamarlo así, que tenía esto completamente teorizado, ¿no? Llenar el espacio público de tanto ruido que nadie pueda distinguir lo importante de lo irrelevante. Y funciona porque nosotros, los medios, entramos en el trapo sistemáticamente. Y por eso, para mí, mi posición en la barra que estás saltando tú es que nos tenemos que alejar del ruido. Hay ciertas cosas que no tenemos que cubrir porque solo buscan generar ruido. Entonces yo, a las declaraciones que buscan generar ruido, no les quiero dar ningún tipo de voz. Pero justamente mientras hablabas sobre Steve Bannon, se veía una imagen en pantalla de Bannon haciendo el saludo nazi. Y no era casualidad. Eso venía después de que los medios se centraran mucho en ese saludo nazi o suerte de saludo nazi que hizo Elon Musk. Entonces, como los medios habían titulado tanto, estaban todos hablando de ¿ha hecho realmente saludo nazi? Es lo mismo, el mismo fenómeno que te hablaba yo de solo estoy haciendo preguntas. Es como esa ambigüedad. ¿Yo he hecho el saludo nazi? Yo creo que no lo he hecho. Pero los medios lo tienen clarísimo, sobre todo los críticos con Elon Musk lo tienen clarísimo. Entonces, lo que dice Steve Bannon es, vamos a inundar, voy a hacer yo también el saludo nazi para generar más titulares Claro. y esa retroalimentación del odio. Pero el tema es que ellos ya están en el centro del debate público, ¿no? Y no hablar de ellos no los hace desaparecer, lo que hace es dejarles el campo libre. Esa es la preocupación que tengo yo cuando hablamos de vetarlos, de silenciarlos, ¿no? O sea, fíjate lo que pasó en Estados Unidos. Charlie Kirk lo que hacía era montar su gira por universidades, los estudiantes le hacían scratches y las universidades, en algunos casos, incluso le denegaban el acceso. ¿Cuál era el resultado? Pues que cada vídeo de un scratch era combustible para su narrativa porque se hacía viral en redes sociales. Está este meme muy mítico de Conservative voices are being silenced, ¿no? Que las voces conservadoras están siendo silenciadas. No es verdad, pero que gracias a esa argumentación, por ejemplo, Turning Point USA, que es la organización de Charlie Kirk, tiene presencia en más de 3.000 universidades estadounidenses y un presupuesto de decenas de millones de dólares. Sí. Entonces, Sí, es una narrativa que les favorece claramente. Sí, y es verdad que Quiles está haciendo algo parecido aquí. O sea, le estamos viendo hacer tour de universidades o intentándolo, altercados en la UAB, los scratches que él mismo provoca y luego graba desde su ángulo para venderlo de la manera que él le interese vender, porque al final lo que hacen es esto, es una estrategia que se llama framing, que es enmarcar, que es que tú grabas una situación de una manera, seleccionando lo que te interesa seleccionar para al final polarizar. Porque solo busca polarizar y enseñar el lado que le interese para meter más mierda en un mundo que ya es suficientemente complicado. O sea, construir el discurso sabiendo un poco el producto y la reacción, ¿no?, que tú quieres luego generar. claro, pero con lo de la UAB, es la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Y claro, él dice, voy a dar una charla en esta universidad, la universidad dice que él no, en ningún momento ha pedido autorización de ningún tipo,
pero él va a la universidad, se monta un pollo tremendo con los Mossos de Escuadra, con los estudiantes que estaban a favor y en contra de Vito Quiles, y él lo aprovecha para su narrativa. Claro, al final es, tío, déjale hablar y ya está, porque si no se va a aprovechar de ese supuesto bloqueo, ese supuesto silenciamiento y va a seguir haciendo... Y es que se hizo súper viral. El problema es que les favorece, o sea, esto es verdad, les favorece. Pero les favorece por cómo lo... o sea, el problema no tiene él, que él, él hace ese framing, esta marcación de la realidad, pero no puede ser, oye, pues déjale hablar, déjale en la universidad. Marina. No, la universidad tendrá unas reglas y decidirá cuándo o cuándo no te deja hablar. Tú no puedes plantarte y hablar, que lo haga por el proceso adecuado y entonces, con los fines adecuados, y le dejarán hablar. Es su modus operandi, es cómo funciona este tipo de perfiles. O sea, tú le dices que no, pues 2 tazas de caldo, ¿sabes? O sea, cuando no quieres caldo, 2 tazas. No, ahí bueno. lo que pasa es que también hay una parte de la población, ¿no? Y aquí hablo de jóvenes y mayores, ¿eh? Pero que ha perdido completamente la confianza en los medios tradicionales, en los partidos políticos. Entonces, Quiles, con esos vídeos virales, que es ese framing del que hablas tú, consigue hacerse viral y defender su narrativa, es defender su discurso todo el rato. Entonces, todo esto de ignorarles, yo creo que muchas veces es precisamente darles más munición. Lo que habría que hacer es intentar construir discurso para decir, oye, es que esta es la forma en la que funcionan. Pero es que nadie habla de cómo funcionan, ¿no? Parece que no nos mantengamos un poco en el tiempo para poder dedicarles la atención que realmente merecen para entender cómo funcionan. Bueno, de hecho, nosotros estamos intentando justamente hacer esto, ¿no? Desgranar un poco esas técnicas, ese framing que está explicando Marina y que nos hace entender un poco de qué manera operan estas personas y por qué también funcionan también en las redes sociales. Pero ahora mismo también hay voces fuera y dentro del Congreso que lo que están pidiendo es ir más allá de la sanción temporal y piden una expulsión definitiva de esa sanción temporal indefinida, ¿no? Porque en algún momento, indefinida, pero que en algún momento se va a resolver, ¿no? Entendemos. Pero lo que piden es una expulsión definitiva, o sea, ya que nada se plantee. Entonces, el argumento es que acumula tantos expedientes, tantas denuncias, tantos procesos judiciales abiertos, que la institución no puede seguir dando credibilidad a un perfil como este con una acreditación de prensa. Yo entiendo perfectamente el argumento, de verdad que lo entiendo, pero me preocupa porque una expulsión definitiva, que no es lo que ha pasado en este caso, ahora mismo es indefinida, ¿no? Pero si está decidida por una mayoría parlamentaria, en este caso con el PSOE y con Sumar, sin una sentencia judicial firme de por medio, pues lo que le regala es exactamente el relato que él necesita, ¿no? Me han vetado permanentemente por hacer preguntas incómodas en el Congreso, que es la forma, el framing, ¿no?, que decías tú que va a hacer él. Pues el tema es que no hay forma de rebatir eso ante su audiencia ninguna. Es verdad que luego se resuelve por el ¿cómo se llama?, el cauce judicial, que igual tampoco importa demasiado porque el algoritmo funciona de la manera que funciona, pero al menos tienes un peso legal para que esté de por medio. Pero tampoco podemos dejar que él sea el único que diga que yo soy el único que hace preguntas incómodas, las que nadie se atreve a hacer, porque eso no es verdad. Hay cantidad de periodistas muy serios, muy buenos, que hacen muchas preguntas incómodas. ¿Qué pasa? Que su trabajo no se dedica en torno a su imagen y a tener redes sociales con miles de millones, con cientos de miles de seguidores, con un alcance de millones, a luego publicar clips, a pensar en cómo difundirlos. No, su trabajo va por otras vías, escribir artículos, a tener en la radio, que igual hay un debate más allá de cómo el periodismo tiene que acercarse más a la gente joven, por supuesto. Pero ojo, Vito Quiles no es el único que hace preguntas incómodas a los periodistas. En eso estoy de acuerdo. Es verdad que son dos universos distintos. Sí, porque Vito Quiles transcurre en este mundo de las redes sociales donde muchos periodistas de un montón de prestigio que están haciendo las preguntas importantes e incómodas en el Congreso, parece que no las están haciendo, porque Vito Quiles se hace su vídeo. Tú me lo decías antes, ¿no? Que de repente hace una pregunta con la que alguien en casa se siente identificado y dice, menos mal que le ha hecho esa pregunta. Claro. Eso no significa que no se haya hecho antes, pero él lo hace de una manera que está adaptada al lenguaje de las redes sociales, se viraliza y es como, ¿por qué van a vetar a ese? Bueno, pero porque apela un poco a lo emocional, ¿no? Vale. Y a la conversación de bar que uno tiene cuando está enfadado sobre algún tema que le preocupa y que le inquieta social, y bueno, pues eso. Pero bueno, que sí, que... Yo creo que de todas maneras has dado una clave, con lo de los periodistas que no tienen tanto alcance, que es que lo que hace falta es que los medios de comunicación se adapten a los nuevos tiempos, porque es que si no, esto no quiero enmarcarlo como si fuera una guerra entre unos y otros, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo el dominio mediático que existe en redes sociales por parte de los voceros más extremistas es una puñetera realidad. Chicos, también por romper una lanza a favor de los medios tradicionales, o sea, no es que ellos tampoco estén compitiendo. Para empezar, es lo que tú decías, son ligas completamente diferentes, son dos formas de hacer completamente distintas, pero es que estamos en un espacio digital sobresaturado, es muy difícil competir
contra contenidos ya no de Vito Quiles o de Bertrand Endongo, sino en general. Pero tampoco hay muchos intentos por No, conseguir estar hay compitiendo intención, ahí. no hay intención, no hay intención. Los medios tradicionales están en las redes sociales, hacen lo que pueden. O sea, cuando también estamos hablando de... Marti, Mara, ya. Mara No, está creo que hablando porque Mara ha ganado el premio de mejor periodista joven del año de la Asociación de Prensa de Madrid. Entonces ella habla representando al colectivo de periodistas no, serios. pero porque es verdad, porque creo que tenemos buenos ejemplos en el país, o sea, en nuestro país, en Sí, España, para una de audiencia mayor de medios. 40 años. Pero, bueno, vale, es verdad, nosotros somos gente... No, periodistas jóvenes, chicos, No, chicos, no somos boomers. es evidente que no están llegando a la gente joven porque si no, gente como Vito Quiles no llegaría a la gente joven. Entonces, eso es una obviedad. El tema es cómo generamos un ecosistema en el que no haya problema- elementos no. tan agitadores y disruptores y que quieran polarizar tanto. El problema es que no hay periodistas ocupando justamente, o sea, tienen que ser creadores de contenido, instigadores, lo que sea, porque están muy politizados y tienen reacciones muy emocionales, y el periodista, que normalmente, ¿qué nos han enseñado en la carrera? A ser neutrales, ¿no? A contar la información como es. No vas a ver a un periodista contando las cosas de una manera no tan reactiva y tan visceral y tan emocional, porque tampoco es lo que nos han enseñado. Pero en realidad, a ver, es verdad que ahora estamos... El establishment es un gobierno de izquierdas que lleva gobernando muchos años, ¿no? Sí. Pero hace un tiempo a quien tenías... No voy a decir una equidistancia, ¿eh? Pero tenías al follonero, tenías a Caiga quien caiga, haciendo ese tipo de preguntas más viscerales, más adaptadas a la cultura pop, quizá de las generaciones más jóvenes. Yo no veo a muchos medios ahora mismo ahí. Claro. ¿Sabes? Se ha intentado, por parte de medios más pequeñitos, de la izquierda quizá, pero yo no he visto ese mismo lenguaje generacional que sí que veo en Vito Quiles, por ejemplo. Sí. A mí algo que me queda claro es que me habéis quitado del posicionamiento que tenía, que mi posicionamiento era, yo no quería hablar de ese tema porque no quiero dar más voz a gente que para mí no es interesante, y creo que también encontramos estos perfiles por todo el espectro, ¿eh? O sea, quiero decir, hay cantidad de gente a la que no me interesa dar voz. Pero hay una cosa muy interesante que acabas de mencionar, al follonero, como se conocía a Jordi Évole antes, ¿no? Y hay una cosa que leíamos esta mañana de él que me ha parecido muy guay, que decía... o sea, lo que él hacía en su momento, en el 2012, por ejemplo, no significa abandonar, y lo que él hace ahora no significa abandonar la ironía o algo de humor, pero hay que incorporar mucho periodismo a lo que antes era mucha gamberrada, ¿no? Que es esa evolución del personaje o del perfil, porque no es Jordi Évole del 2012 lo que vemos ahora. Bueno, igual te puede decir Vito Quiles, bueno, ya haré yo el periodismo más adelante, ¿sabes? Bueno, hay que incorporar periodismo, bueno, claro. Yo lo que os digo es que la semana que viene escogeré yo la barra a defender, porque estoy harta de vuestras barras. Vale, me parece estupendo. Pero, no, de todas maneras, yo lo que sí que creo es que todos tenemos que hacer un esfuerzo en poner el foco en los temas que importan, ¿no? Y alejándose un poco del ruidazo que se está viendo en medios de comunicación. Yo no sé si la pregunta es también cuál es el límite, ¿no?, de lo que estamos viendo en este momento en el ecosistema mediático. O sea, yo creo que es complicado, sobre todo porque es la pregunta que tú hacías inicialmente. ¿Quién regula todo esto? ¿Quién se encarga de decir que estas voces son instigadoras o no lo son? Cuando hay mucha gente que conecta con esos mensajes, ¿no? Entonces, si tú conectas como ciudadanía con esos mensajes que defienden Endongo o Vito Quiles, ¿quién pone un poco de orden? Tiene que ser el gobierno, tienen que ser los medios de comunicación, tienen que los periodistas hacerse con un altavoz más potente para ellos coger la misma, o sea, hacerse con el mismo alcance, ¿no?, que tienen este tipo de perfiles. Es que es complicado. ¿Creéis que podríamos proponer a Morales para que esté interviniendo más en el Congreso de los No, Diputados? Morales te lo tenemos, o sea, yo voy a dejar de pagar a Morales. Morales es un agitador Marina, más. has vuelto a sacar el tema de pagar a da Morales. igual, Yo no sé cómo da pagas a igual. Morales. El tema ¿Cómo pagas es, a Morales? el tema es, o Morales cambia radicalmente lo que está haciendo y se vuelve y de look, porque de sus look, pantalones no nos han gustado mucho. personalidad, lo que dice, cómo lo dice, o espabila, o Morales, estarás desubicado. Porque de estás tu vida. mirando para atrás, que sí Porque que va a estaba intervenir leyendo el nombre del programa para hacer un juego en plan de que se desubicaría, lo echaríamos, no sabía cómo hacerlo realmente. Sí, está desubicado claramente. Yo creo que hay que hablar con él ahora al salir, porque, hombre, no puede ser. Estamos aquí haciendo periodismo, justamente lo que decimos, ¿no? Que falta ese periodismo para la gente joven, para los millennials, la actualidad para la gente Z y demás, y tenemos a Morales con desinformación. Pues no puede ser, compañero, no puede ser. Pero es interesante el debate de cómo tenemos que hacer frente. Quiero decir, creo que tenemos muchos retos, todos los sectores del mundo, hay muchos retos en todas las áreas, la IA, el no sé cuántos. En el periodismo, sin duda, hay muchas cosas que no se están haciendo bien, que no estamos haciendo bien nosotros, y que tenemos que poner soluciones. Y también yo creo que como consumidores tenemos que pensar muy bien qué cosas consumimos. Y yo sé que hay temas estructurales, todo lo que quieras, pero sí creo que como consumidor de noticias tenemos un papel fundamental en qué medios consumes, qué personas, en qué plataformas.
Y yo creo que por eso, o sea, yo estoy contenta también con los temas que hemos traído hoy en Ubícate, porque al final lo que intentamos también es generar un debate que luego cada uno tendrá su criterio, ¿no? Y cada uno reflexionará y tendrá respuestas. Y cuando Emilio pregunta cuál es el límite, pues hay gente que probablemente tenga respuestas y de hecho las queremos leer. O sea, que por favor, quien nos esté viendo también que deje sus comentarios, ¿no? Para poder fomentar el debate fuera de este directo y que viva también en otros canales. Pero bueno, que lo importante es generar un debate y un criterio a partir de estas conversaciones. Y también creo que es interesante identificar como, si a ti te salen vídeos de estas personas agitadoras, ¿qué te parecen? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Qué es lo que te gusta de ellos? ¿No? Y ver qué es lo que te gusta y exigírselo a los otros periodistas que no te lo dan, para también como ayudarnos un poco, ¿no? Ay, es que esto es una conversación, chicos, esto es un melón ya enorme. Porque claro, estamos diciendo, exígeselo al periodista que no te lo da, pero si es que hay gente que no sabe ni qué periódicos existen en España, ni qué emisoras de radio, ni qué canales de televisión. O sea, es que estamos en un ecosistema completamente distinto y unas reglas del juego completamente diferentes. Como mejor periodista del año joven tienes tanto trabajo a hacer, Mar. Ay, no, chicos, nosotros como equipo, sin Morales. Un apunte importante, porque estábamos hablando de Vito Quiles y Bertrán Ndongo. O sea, les han quitado la acreditación de forma cautelar e indefinida a ellos personalmente, no a los medios de comunicación que han representado. Entonces, EDATV y Periodista Digital, por ejemplo, pues... van a poder continuar asistiendo. No, quizás de repente pues ponen a otros, ya veremos quiénes son los sustitutos. Esto es un poco... Pero a ver si también tienen esos altavoces tan potentes y con tantos seguidores, ¿no? Como Ndongo y Quiles, que también es complicado. Verdad, recordemos que Vito Quiles se enchufó de seguidores prácticamente de la noche a la mañana, ¿eh? Pero tengo que cortarlo aquí, porque esto ha sido todo nuestro programa de Ubícate por esta jornada. Esperamos que os haya gustado mucho, que hayáis disfrutado. Por mi parte, muchísimas gracias, Marina, muchísimas gracias, Mar. Muchísimas gracias, Emilio. Yo me quedo pensando en mi barra para la semana que viene, que Muy igual bien. la llevo por el amor. Ojalá el amor, ojalá... Estupendo. El amor. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Voy pensando.